La prueba de Z nos permite abordar los problemas de diferentes escenarios. Así son 4 aplicaciones que directamente podemos llevar a cabo a través de la prueba de Z. La prueba de Z nos permite, por ejemplo, comparar una media obtenida en un estudio con otra media hipotética. Nos permite comparar dos medias. Nos permite comparar una proporción observada en un estudio con una proporción hipotética, o bien comparar dos proporciones. En ese sentido, la prueba de Z es una prueba bastante robusta, puesto que nos permite lidiar tanto con medias que son obtenidas a través de datos numéricos cuantitativos, y también nos permite lidiar con proporciones, esto es, datos categóricos, cualitativos. Existen ciertos supuestos que se deben de observar para que la prueba de Z se pueda aplicar. En primer lugar, debe de tratarse de una muestra grande, y en estadística se habla de una muestra grande cuando ésta es mayor a 30 sujetos de estudio. Idealmente debería de ser mayor a 60. Por otro lado, los datos deben de seguir una distribución normal. Y en tercer lugar, la desviación estándar de la población debe de conocerse para que la prueba de Z se pueda emplear. Existen muchos casos en los que la desviación estándar de la población no se conoce y se utiliza la desviación estándar de la muestra, pero esta sería una limitante para la prueba de Z. Abordaremos primero el primer escenario que hemos mencionado, y esto es comparar una media observada en un estudio con una media hipotética. El ejemplo lo vamos a manejar de su libro, el ejemplo número 12.4 del libro Statistics for the Utterly Confused, en el que se muestra un problema con estas características. Dice: un sindicato de maestros quiere demostrar que el salario promedio de los maestros en un estado es menor a 32.500. Por lo tanto, realizan una encuesta aleatoria en 100 maestros de ese estado y se estima en ellos el salario, obteniendo un salario promedio de 31.578 con una desviación estándar de 4.415. Se trata de probar la hipótesis que ha planteado el sindicato a una significancia del 5%. El sindicato está planteando la hipótesis de que el salario promedio de los maestros es menor a 32.500. Por lo tanto, la hipótesis alterna que se quiere demostrar, la hipótesis de trabajo, es de que el salario de los maestros de este estado es menor a 32.500. La hipótesis nula que se debe de manejar sería lo contrario a la hipótesis alterna que se está especificando. Y en este ejemplo sería que el salario de los maestros es mayor que o es igual a 32.500. Los datos que se observen en el estudio nos va a permitir aceptar o rechazar alguna de estas hipótesis. En este ejemplo, la hipótesis alterna es a una sola cola. Esto es, se va a tratar de buscar la diferencia en un sentido menos que. Esto es, hacia el lado izquierdo de nuestra curva, en el cual vamos a adoptar el valor crítico de alfa de 0.05, puesto que se nos especificó una significancia entonces del 95%, una seguridad del 95%. Alfa va a tener un valor de 0.05. El valor crítico de Z a un alfa de 0.05 es de menos 1.645.
Por lo tanto, una vez que hagamos nuestro ejercicio, nuestro problema, vamos a ver el valor de z que obtenemos según nuestros datos y lo vamos a comparar con el valor de z, el valor crítico de z. Si fuese más pequeñito de menos 1.645, que quede más hacia la izquierda, caeríamos en el terreno de la hipótesis alterna. Tendríamos que aceptar la hipótesis alterna. Pero si nuestro resultado cae en un valor mayor a el z crítico, esto es mayor a menos 1.645, pues entonces estaríamos cayendo en el territorio de la hipótesis nula y tendríamos que aceptarla. Tratando de separar los elementos que componen nuestro problema, sabemos que el alfa que se ha establecido es a 0.05. Este es el valor crítico de probabilidad que vamos a adoptar para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Esto, el alfa de 0.05 se traduce en valores de z. Esto es el alfa traducido en valor de z de 1.645, y si lo vamos a buscar hacia el lado izquierdo, pues este valor debe ser negativo, menos 1.645. Tenemos también x, que es el valor que queremos contrastar. Este es el promedio observado, la media observada en nuestra encuesta, que fueron $31,578 en los 100 maestros que fueron encuestados. Aquí está la n, que es igual a 100, y la desviación estándar observada de 4.415. La media hipotética es la media con la cual queremos contrastar. Asumimos que los maestros ganan menos que 32.500, por lo tanto 32.500 sería la media hipotética que vamos a tratar de contrastar con la media que se obtuvo en nuestro estudio. La vamos a representar con el M0 según como está especificado en el ejemplo de su libro. La prueba estadística que vamos a emplear pues es la prueba de Z, y para resolver este problema en particular se emplea la siguiente fórmula: la media muestral menos la media hipotética sobre la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Si despejamos, nos quedaría la media muestral, que fue lo que se observó de promedio en los maestros, de 31.578, menos la media hipotética, en este caso de 32.500, sobre la desviación estándar observada en la muestra de maestros, 4.415, sobre la raíz cuadrada de 100, que es el número de sujetos entrevistados, de maestros. Una vez que resolvemos este problema, obtenemos un resultado de menos 2.0883. Ese valor es un valor de z, el cual lo podemos transformar también en probabilidad. Si nos vamos a nuestra tabla de z, podemos ubicar el 2.08, el cual nos da una probabilidad de 0.0188. Este sería el valor de P, según los datos observados en nuestro estudio. Un valor de P igual a 0.0188. Por lo tanto, aquí tenemos la fórmula y el resultado. El resultado de Z fue de menos 2.0883, el cual traducido en valores de P, de probabilidad, sería una probabilidad igual a 0.0188. Con esto tenemos ya los elementos necesarios para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si habíamos mencionado un valor de alfa de 0.05, esto, al comparar la probabilidad de nuestro estudio, el valor de P, que fue de 0.0188, el valor de P es menor a alfa. Por lo tanto, nuestra decisión es aceptar la hipótesis alterna.
rechazaríamos la hipótesis nula. Si tomamos en consideración solamente el valor de z de menos 2.0883, ya habíamos mencionado que el valor crítico que íbamos a adoptar de valores de z era de menos 1.645. El valor de z que nosotros obtuvimos fue todavía mucho más pequeño, de menos 2.0883, por lo que la regla de decisión, igual que en el ejemplo previo de la probabilidad, es aceptar la hipótesis alterna. Si lo representáramos en una grafiquita, pues tendríamos, este es nuestro valor crítico de z de menos 1.645, el alfa es igual a 0.05. El resultado observado en nuestro estudio nos ubica a un valor de z de menos 2.0883. Este valor de z se ubicaría mucho más a la izquierda que el valor crítico de z que habíamos adoptado. Por lo tanto, caería dentro de lo que es el terreno de la hipótesis alterna. Igual, el valor de P que se obtiene de este resultado fue de 0.0188, el cual es menor a un alfa de 0.05. Por lo tanto, igual caemos en el terreno de la hipótesis alterna. Rechazaríamos la hipótesis nula y nos quedaríamos con la hipótesis alterna en este problema que estamos resolviendo. Bien, vayamos ahora a nuestra página donde podemos calcular directamente el valor de P a través de introducir el valor de z observado. En nuestro estudio, en nuestro ejemplo que acabamos de resolver, obtuvimos un valor de z de menos 2.0883. Vamos a transformar ese valor de z en probabilidad. Calcular el valor de P, entonces sería la probabilidad de observar este valor de z de menos 2.0883, y el valor de z para una cola, un análisis a una cola, que es el que estamos ahorita realizando, es de 0.0184. Este sería nuestro resultado. De hecho es el de aquí de arriba, puesto que es un valor de z negativo a una cola, y el valor de P sería de 0.0184. Con esto, el valor de P que estamos observando es menor a 0.05, es menor a alfa. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, rechazamos la hipótesis nula. Bien, ahora vamos a pasar a otro escenario donde vamos a comparar dos medias, dos promedios. Los promedios observados entonces en dos grupos. Vamos a utilizar el ejemplo 12.9 de su libro Statistics for the Utterly Confused. En este ejemplo nos señala que se ofrecieron dos métodos para enseñar álgebra. Luego se evaluaron a 75 alumnos a quienes se les enseñó con el método 1 y a 60 alumnos a quienes se les enseñó con el método 2. Los resultados de sus promedios y desviaciones estándar se van a mostrar aquí en esta tablita, donde tenemos que para el método 1 fueron evaluados 75 alumnos, mientras que para el método 2 fueron evaluados 60 alumnos. El promedio observado en el primer grupo con el método 1 fue de 85, mientras que el promedio observado con el método 2, los 60 alumnos, fueron de 83. La desviación estándar para el primer grupo fue de 3, mientras que para el segundo grupo fue de 2. Se quiere demostrar que el método 1 es mejor que el método 2 a una significancia del 1%. Esto es una confianza del 99%.
La hipótesis alterna que estaríamos manejando en este ejemplo es de que el método 2 es superior, el método 1, perdón, es superior al método 2. Esto es, el método 1 tiene un promedio más alto que el método 2. La hipótesis nula que estaríamos entonces considerando es de que el método 1 es menor que o igual al método 2. En nuestro ejemplo, el Z crítico que vamos a adoptar es de 2.33, que es el valor de Z cuando el alfa es igual a 0.01, a una sola cola. Si el valor de Z que obtengamos en nuestro problema, en nuestro resultado, es más grande que 2.33, estaríamos cayendo en el territorio de la hipótesis alterna. Si es menor o igual a este valor crítico de Z, estaríamos cayendo en el territorio de la hipótesis nula. Lo mismo para el valor de P. Si el valor de P nos da un valor, una probabilidad menor a 0.01, que es el alfa, estaríamos aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. Bien, aquí tenemos ya nuestros elementos para hacer el cálculo a través de la fórmula que se presenta abajo para obtener el valor de Z al contrastar dos promedios, dos medias. Tenemos el alfa de 0.01, el valor crítico de Z a un alfa de 0.01 que es de 2.33, n que es el tamaño del primer grupo que fueron 75, el promedio observado en el primer grupo que fue de 85 con una desviación estándar de 3, mientras que para el grupo 2 hubo 60 alumnos con una media observada de 83 y una desviación estándar de 2. Con estos elementos podemos utilizarlos para resolver nuestra fórmula. La media del primer grupo menos la media del segundo grupo sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado sobre el tamaño del primer grupo más la desviación estándar al cuadrado del segundo grupo sobre el tamaño de ese segundo grupo. Y despejando tendríamos 85 menos 83 sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado sobre 75 más 2 al cuadrado sobre 60. Una vez que resolvemos esta fórmula, obtenemos un resultado de 4.6921, que si buscáramos una probabilidad de un valor de Z de 4.6921 en tablas, pues tendríamos que irnos a un valor de Z de 4.69. En realidad la tabla que tenemos llega solamente hasta el 3.4 y 3.49 nos da un valor de P de 0.0002. El valor que estamos buscando de 4.69 pues está mucho más allá de los resultados que nos ofrece nuestra tabla. Estamos seguros al menos de que el valor de P para un Z de 4.69 debe ser mucho menor a 0.002. Por lo tanto, aquí vamos a concluir que el valor de P para un Z de 4.69 es menor a 0.0002. Con este resultado, tanto de un valor de P menor a 0.002 y un valor de Z ya calculado de 4.6921, podemos hacer el contraste de hipótesis y aceptar o rechazar alguna de ellas. El alfa, entonces, que habíamos adoptado como crítico es de 0.01. El valor de P observado en nuestro estudio fue menor a 0.0002, el cual es mucho menor a alfa. Por lo tanto, caeríamos en el terreno de la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula. Si nos enfocáramos al valor de Z, pues habíamos considerado un valor de Z crítico de 2.33, pero el valor de Z que obtuvimos según nuestros resultados fue mucho más grande, 4.6921. Igual estaríamos cayendo en el terreno de la hipótesis alterna, por lo que se rechaza la hipótesis nula. En nuestra gráfica
este valor de Z y este valor de P lo ubicaríamos muy hacia la derecha. Habíamos considerado un valor de Z crítico de 2.33. Bueno, pues el Z que nosotros obtuvimos fue todavía mucho más grande, 4.6921. Por lo tanto, caemos dentro del territorio de aceptación de la hipótesis alterna. El alfa que habíamos adoptado como crítico es de 0.01. Bueno, pues el valor de P fue todavía más pequeño, fue de menor a 0.002. Igual estaríamos cayendo en el territorio de aceptación de la hipótesis alterna, rechazándose la hipótesis nula. Bien, ahora vamos a calcular directamente ese valor de Z de 4.6921 que ya no apareció en nuestras tablas. Vamos a alimentar entonces la calculadora con ese valor 4.6921 y vamos a calcular el valor de P. El valor de P es observado, va a ser un valor muy bajo. De hecho, aquí nos abre este recuadro de este diálogo. Dice que van a aparecer estos comentarios cuando el valor de Z sea mayor a 3.75. En nuestro caso estamos buscando un valor de Z de 4.6921, que es mucho mayor al 3.75 que normalmente nos aparecería en esta tabla. Aquí nos dice que un valor de Z tan grande como 4.6921 nos daría un valor de P a una cola de 0.0000138527, etcétera. Si fuese a dos colas sería 0.0000277054, etcétera, y nos da el área que quedaría entre las dos colas en caso de que ese sea el análisis. Como vemos, pues este valor de P está muy por abajo del 0.01 que habíamos adoptado como crítico. Por lo tanto, de nuevo, aceptamos la hipótesis alterna, rechazando la hipótesis nula.